Hoy tenemos una clase especial. Estamos en feriado en la Argentina, pero decidimos avanzar con la clase igual por tener a dos invitados de países hermanos, colaboradores, no voy a decir antiguos porque son dos jóvenes, sino tradicionales de la especialización. Tanto Jaime como Pascualina han estado en la cohorte anterior. Así que le damos la bienvenida a ambos dos para llevar adelante este tercer módulo de la especialización que estamos llevando adelante. Todas los presentes conocen a Pascualina, economista destacada de Venezuela, miembro de la Junta Directiva de la CEP, la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina y el Caribe, y a Jaime Stay, de Puebla, México, que es el coordinador de la REDEM, la Red de Estudios de la Economía Mundial. Ambos espacios, CEPLA y REDEM, somos activos participantes, quienes empujamos el desarrollo de la especialización del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz. Así que es un gusto enorme tenerlos con nosotros y sin más, le damos la palabra a Pascualina. La idea es trabajar hasta las 1h30. No digo la hora porque es distinta en Venezuela y en México, para no confundirnos. 1h30 va a intervenir Pascualina y luego le damos la intervención a Jaime. Si hay preguntas o comentarios, pedimos que los vayan haciendo en el chat. La actividad se está transmitiendo en YouTube. Todos van a tener posibilidad de verla de nuevo a través de YouTube, y está claro que estas conferencias complementan la charla inicial que dimos el viernes de la semana pasada y toda la bibliografía que está puesta a disposición, cosa que el próximo viernes podamos discutir en clase. Así que dicho esto, Pascualina, adelante y luego vamos con Jaime Stay. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos y agradecer el espacio nuevamente. Además es un gusto compartir con ustedes. Y en esta ocasión, bueno, vamos a conversar sobre el tema de la desdolarización. Estuvimos coordinando con Enrique un poco qué conversar para este espacio, ¿no? Y este es un tema que, bueno, como ustedes saben, está en el tapete, en el debate a nivel mundial, afortunadamente, porque a pesar de que es un proceso que consideramos se estaba dando desde hace un tiempo, no era visible, no formaba parte de la agenda abiertamente, y creo que es importante que ya esté en los espacios y en los debates, en los distintos foros a nivel mundial. Entonces, bueno, se titula Desdolarización hacia un nuevo orden económico mundial, y yo lo que voy a tratar de hacer en estos breves minutos es compartir algunas propuestas de lo que consideramos debería ser ese nuevo orden monetario mundial, económico, financiero y monetario mundial. Claro que antes quizás ponernos al día un poco de lo que ha venido ocurriendo con este proceso de desdolarización. Hay visiones diferentes, hay quienes dicen que realmente no estamos todavía en ese proceso. Sin embargo, hay actores importantes a nivel económico que ya lo reconocen, lo vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, está estructurada de esta manera la presentación. Primero, un recuento, ponernos al día de cuáles han sido las iniciativas en el marco de esa desdolarización, y después al final sí compartir propuestas que por supuesto no están acabadas, pero que consideramos son líneas importantes de lo que desde el sur, desde nuestros pueblos, debería ser ese nuevo sistema y ese nuevo orden económico mundial. Yo tengo una presentación, puedo compartir, ¿verdad, Enrique? Sí. ¿Sí la ven? Sí. Bueno, les decía primero ponernos un poquito al día de lo que ha sido este proceso, ¿no?
Y lo primero que debemos decir es que las condiciones actuales, 2023 y sobre todo de unos años para acá, son totalmente diferentes a las de 1944, cuando se instauró este orden económico mundial que hemos estado viviendo. Y entre otros aspectos, en 1944 lo voy a ir refiriendo, sé que todos lo conocemos, pero es importante recordarlo. Estados Unidos tenía una posición de ventaja. Luego de la Segunda Guerra Mundial, pues era el principal prestamista del mundo, no, a diferencia de Europa, digamos, no estaba destruida, como si fue el caso de Europa, producía el 30% a nivel mundial y era además el mayor exportador a nivel mundial. Eso le dio una gran ventaja en las negociaciones de Bretton Woods, se impuso de alguna manera, y es por eso que se decide, entre otras razones, que sea el dólar, que no fue cualquier decisión, el dólar como moneda de referencia mundial, como moneda de reserva internacional, y eso le otorgó a Estados Unidos un poder que no es solamente el poder, el hecho de que la moneda sea la principal moneda de referencia mundial y que todo el resto de las monedas estuviesen referenciadas al dólar, sino el hecho de que con el dólar se creó todo un andamiaje, toda una estructura, una arquitectura financiera que le ha permitido, junto con la OTAN, mantener esa hegemonía y ese poder a nivel mundial. Esas eran las condiciones del 44. 44, 45, el periodo de la posguerra. Hoy la situación es totalmente diferente y justamente por eso, y esas otras... ¿Qué? Perdón, Pascualina, los micrófonos, por favor, apagarlos. Por favor, apaguen los micrófonos que se tapan con la presentación de la profesora Pascualina Curcio. Ya están silenciados. Gracias, Enrique. Bueno, entonces les decía que las condiciones actuales son totalmente diferentes a las de esa época, ¿no? De ser el principal prestamista de Estados Unidos en el 44, 45, pues ahorita es el principal deudor a nivel mundial. La deuda, según sus propias fuentes, asciende alrededor de 32 billones de dólares, y eso equivale a un 124% de su Producto Interno Bruto, pero es 69 veces sus reservas de oro. Es una deuda que pareciera impagable. Sin embargo, es una deuda que se ha ido acumulando a lo largo de todos estos 70 y tantos años, sin que se mostrara, ¿no? Y bueno, y por supuesto, con la emisión de dólares, cubre de alguna forma, digamos, esa situación de deuda de Estados Unidos. La cubre, quiero decir que la encubre, no es que haya cubierto su deuda. Bueno, su producción ya no representa el 30% de la producción mundial, bajó el 24%. Sin embargo, no es solo eso, sino que países, por ejemplo, como China, que en ese momento apenas participaba con el 1%, ahorita participa con el 18%, son los datos del Banco Mundial para el 2022, las últimas cifras. Y lo que lo ha posicionado como el segundo mayor productor a nivel mundial, y se convierte no solo en un segundo mayor productor, sino el principal exportador a nivel mundial. Ha multiplicado 130 veces su comercio bilateral, me refiero a China, con los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Estimaciones, incluso el Fondo Monetario Internacional, dicen que los BRICS, estos 5 países, contribuirán en un 32% al crecimiento mundial frente a un 29% del grupo de los 100. Esta es la situación con grandes números, puede haber muchos más detalles seguramente, pero un poco para dar una pincelada de la gran diferencia entre lo que fue el 44-45 y ahora. Lo que nos lleva a pensar que más allá de lo que ha ocurrido y ese proceso de desdolarización, de ese, digamos, de lo que ha ocurrido con la pérdida del valor del dólar, pues nos conduce a pensar la necesidad de un cambio del sistema económico, monetario y financiero a nivel mundial. Hay otros elementos. Yo les decía que este proceso de pérdida del valor del dólar no es nuevo. Y este proceso de ese posicionamiento de Estados Unidos desde el punto de vista económico tampoco. Ese endeudamiento viene incluso desde la década de los 70,
pero además con balanzas comerciales deficitarias, contrastado con China, Rusia y otros países que tienen balanzas comerciales superavitarias. Pero es un proceso que de alguna forma estaba invisibilizado a propósito, incluso por los propios medios de comunicación. Con la pandemia, primero con la crisis del 2008, financiera del 2008, luego la pandemia, y ahora esta guerra OTAN-Rusia que inicia en el 2014, pero que, digamos, tuvo un hito importante en el 2022, no solo se han visibilizado algunos aspectos, sino que además se han acelerado. Porque sobre todo esta guerra OTAN-Rusia, en el momento en que Estados Unidos sanciona, entre comillas, a Rusia y además bloquea a Rusia desde el punto de vista financiero, no solo el hecho de las respuestas de Rusia ante esta situación para proteger su moneda y proteger su economía, ¿no? Buscando opciones alternativas a ese sistema de pagos y a ese sistema monetario basado en el dólar, sino también el hecho de que el resto de los países han comenzado a notar digamos, el poder que tiene Estados Unidos en cuanto a bloquear, extorsionar, chantajear a los diferentes países del mundo con esa estructura financiera que se ha creado. Cosa que no es nueva, lo sabemos, no empezó con Rusia, somos más de 20 países por lo menos que estamos en la lista de los FARC. Cuba ya tiene 60 años, pero de alguna forma se ha comenzado a visibilizar este hecho y en la alerta, se han encendido las alertas de estos países en la medida en que dicen, bueno, si le tocó a Rusia, en algún momento toca a cualquiera de los otros países, ¿no? Sin embargo, simultáneamente se han venido dando iniciativas para sortear ese sistema. Cuando yo les comentaba que no es solo el hecho de que el dólar es la moneda de referencia, en el 44 se crea la moneda de referencia, había que establecer un valor para el dólar y se respalda en el oro en ese momento. Pero en el 71, y también lo recuerdan ustedes y lo saben, pero es importante decirlo, Estados Unidos fue muy astuto, fue muy hábil. Y cuando digo Estados Unidos, me refiero principalmente a la Reserva Federal, a los dueños de la Reserva Federal sobre todo. En el momento en que pierde espacio el dólar, en los 60, la forma que resolvieron para volver a rescatar el dólar como moneda internacional y la confianza en el dólar fue desprenderse del valor, del patrón oro, del valor respaldado en oro, pero además la creación del petrodólar, elemento que fue clave, porque bueno, amarraron el dólar con el petróleo para garantizarse, digamos, la demanda de esa moneda a nivel internacional y la circulación. Pero además de eso, en el 73 crean el sistema SWIFT, que es este sistema que permite que le otorga el poder de la alcabala financiera a la Reserva Federal, y es allí, a través de ese sistema, que bloquean, chantajean, sobre todo a los pueblos que no están alineados a sus intereses, a sus ideologías, etc. Entonces, bueno, esa es la situación. Y adicionalmente están los aspectos comerciales, además de las propuestas de la nueva ruta de la seda planteada por China. Hay una, digamos, se ha potenciado el comercio bilateral de China con otros países, sobre todo en la región de Eurasia, y la entrada de China también incluso con mayor fuerza en nuestra región, en América Latina. Pero lo importante es en qué medida esos aspectos y esas condiciones comerciales determinan las formas de pago. Decíamos que en el 44, bueno, Estados Unidos era el mayor productor, el mayor exportador, y eso también determinaba la forma como se pagaba. En este momento, siendo China, por ejemplo, uno de los principales exportadores, no necesariamente las condiciones de pago tienen que regirse por este sistema basado en el dólar y basado en este sistema SWIFT. Y por eso es que de un tiempo para acá se han buscado otras opciones y otras alternativas, ¿no? Entonces es bien importante la relación de lo comercial con lo monetario y con lo financiero. Aquí algunas iniciativas realmente actualizadas, seguramente las conocen, de opciones alternativas a ese sistema
y esa arquitectura financiera instaurada en Bretton Woods, pero que ha dado pasos importantes. Sin embargo, y por eso les decía al inicio, bueno, hay quienes dicen, por ejemplo, Christine Lagarde dijo en estos días que, bueno, todavía el dólar mantiene una importancia en el sistema monetario y en las reservas internacionales, está alrededor del 59%. Sin embargo, reconoce que han ido avanzando otras opciones desde el punto de vista monetario y también financiero. Por otra parte, están los actores en Davos, ya cuando escribieron este libro del reinicio del reseteo mundial, el reinicio mundial, ellos reconocen en ese libro que el dólar va en decadencia, dicen que no es un asunto inmediato, pero que sí que está decayendo y que hay que buscar otras opciones. Ya vamos a comentar ahorita eso en un rato. Bueno, estas son algunas iniciativas que van desde lo bilateral hasta la conformación y fortalecimiento de bloques comerciales. Las relaciones bilaterales, bueno, China, que se está convirtiendo en el socio comercial de decenas de países alrededor del mundo, el comercio entre China y Rusia, sobre todo a raíz de la guerra OTAN-Rusia, aumentó un 34%. No me voy a detener mucho en los números, igual esta presentación yo se las voy a dejar. El comercio bilateral entre China y Brasil alcanzó los 150.000 millones de dólares, lo que tiene muy preocupado, por cierto, el Comando Sur, lo ha escrito y lo ha dicho en sus informes. La entrada de China en la región, Argentina, y ustedes lo saben, comenzará a pagar las importaciones en yuanes. Rusia e India están comerciando el petróleo en rupias, y lo del petróleo es bien importante porque el desplazamiento del petrodólar es clave en este nuevo sistema monetario y financiero, este nuevo sistema, este nuevo orden mundial. Bueno, el yuan se utilizó por primera vez en las transacciones transfronterizas, superó el uso del dólar. Luego están los bloques comerciales y financieros que se han ido o creando o fortaleciendo. Bueno, están los BRICS, que además tienen una lista de países que quieren entrar a los BRICS. Los BRICS no es un bloque nuevo, relativamente nuevo de estos últimos 2 años, sin embargo ha agarrado mucha fuerza. Pero países como Arabia Saudita, Turquía, Egipto, Afganistán, Indonesia, buscan convertirse en miembros de los BRICS, cosa que no es cualquier cosa. Pero además los BRICS, además de otra lista, Argentina también solicitó ingresar, pero además los BRICS mantienen relaciones con otros bloques comerciales y financieros. Bueno, aquí está la lista: la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la misma CELAC, Mercosur, la Unión Económica Euroasiática, que son bloques importantes por el peso comercial en cada una de sus regiones, ¿no? Bueno, está la Unión Económica Euroasiática, que está proponiendo, de hecho, la unificación de todos los sistemas de información de intercambio, es decir, los sistemas de compensación de pagos alternativos a ese sistema SWIFT, y la nominación de precios en monedas nacionales. La agenda incluye la transición hacia una nueva moneda de liquidación estable basada en una canasta de monedas nacionales. Estoy haciendo hincapié en esto para cuando vaya lo de las propuestas. Y la creación de un sistema propio de precios estables, ¿no? Entonces, digamos que como esa, hay muchas otras iniciativas. Yo les estoy actualizando un poquito de lo que ha sido lo más reciente. El tema del petrodólar es un aspecto importante para comprender ese nuevo orden económico mundial, porque la compra y venta de hidrocarburos, incluyendo Arabia Saudita, se han comenzado a desprender del dólar, siendo Arabia Saudita el principal aliado en los 70 para crear el petrodólar, ¿no? Cosa que es bien importante. Entre China y los países del Golfo Pérsico, es decir, los que representan el 25% de la venta de petróleo, se estableció ya un acuerdo. Y China se comprometió a importar grandes cantidades, incluyendo el gas natural. Lo van a hacer a través de la Bolsa de Petróleo y Gas Natural de Shanghái, que a su vez China, a través de esas bolsas, decidió respaldar el yuan,
que además lo mostró y lo lanzó en formato digital, respaldarlo en oro para generar más confianza. Y ese es otro aspecto importante que voy a retomar en las propuestas, ¿no? El respaldo en activos tangibles, en este caso el oro. En los países han ido avanzando no solamente comprando oro, sino iniciativas para respaldar las monedas en oro. Bueno, Arabia Saudita se ha, digamos, alineado con, ya lo decíamos, con los BRICS y esta Organización de Cooperación de Shanghái. Voy rápido para generar el tiempo para que me dé tiempo de la propuesta, ¿no? Y bueno, con respecto a las reservas internacionales, les decía, el dólar sigue copando ese 59%, antes era el 63%, no es que el yuan tenga mucho, digamos, se duplicó, pasó del 1% al 2,7%, sin embargo ya el cambio es importante, ¿no? Otro aspecto interesante es que la transferencia de esas reservas ha sido en oro, incluso en monedas relativamente pequeñas. Hay un aspecto importante que mientras esto ocurre y estas iniciativas se están dando, sobre todo en Oriente y en el sur global, digamos, pareciera, un poco por lo que hemos leído, que no necesariamente la posición de la Reserva Federal es igual a la posición de Davos, ¿no? La Reserva Federal mantiene la posición, bueno, de a toda costa mantener el dólar como moneda de referencia mundial, de reserva internacional, su hegemonía. No es casual, por ejemplo, tratar, como han venido haciendo en Venezuela, de dolarizar. Venezuela, de paso, tiene la mayor, ustedes saben, reserva de petróleo del mundo, una de las mayores de oro y la cuarta de gas. Están tratando de hacer algo similar en Argentina. Ellos están buscando, con una visión continentalista, mantener el dólar. Sin embargo, la propuesta de Davos, incluso en este libro que les comentaba, es ir hacia una moneda única mundial, que no es el dólar, porque reconocen que el dólar está, digamos, en decadencia. Una moneda que además esté controlada por el Banco de Pagos Internacionales, ustedes saben, el Banco Central de los bancos centrales. Aquí el aspecto importante es quién controla la moneda, porque si en un momento la controlaba Estados Unidos, la Reserva Federal y los capitales dueños de la Reserva Federal, en este caso, ¿quién lo va a controlar? Y eso es clave para si queremos avanzar hacia un sistema multipolar más democrático a nivel mundial, ¿no? Ha habido otras iniciativas, por ejemplo, esta propuesta de la moneda única de alguna forma se parece a la propuesta de Keynes del Bancor, que realizó también en el 44, que no tuvo éxito, que era una moneda única respaldada en activos tangibles. Esta moneda que quieren crear en Davos no está claro si está respaldada en activos o no. Lo más probable es que siga siendo fiduciaria, porque es la manera además de manipular monedas y desestabilizar economías, y lo hemos visto, en Venezuela lo hemos vivido. Pero bueno, digamos, la similitud es porque es una moneda única. Y los DEX también fue una iniciativa en el 2010, o sea, los DEX tienen tiempo, pero en el 2010 se propuso como opción, como alternativa al dólar. Sin embargo, eso no prosperó porque la Reserva Federal, pues, por supuesto, estuvo en contra de la propuesta. Los DEX están, digamos, es una conformación de canasta de monedas. Bueno, la propuesta, y ya con esta lámina yo termino, les decía, no es una propuesta acabada, pero hay 5 aspectos que nosotros consideramos que son esenciales en un nuevo orden económico mundial que apunte de verdad a esta iniciativa multipolar hacia ese mundo democrático. En primer lugar, las monedas tienen que avanzar de manera que su valor sea cuantificable, respaldada en algún activo tangible. No hay nada más etéreo y por lo tanto más manipulable, como lo hemos visto desde el 71 para acá, del 71 del siglo pasado para acá, que la supuesta confianza. Cuando Estados Unidos anunció que ya no, el dólar no estaría anclado al oro, sino a la confianza de su economía, no solamente le permitió además emitir dólares, sino que ha sido un arma de guerra económica. Nosotros en Venezuela lo hemos vivido y así ha ocurrido en otros países,
sobre todo los que han registrado hiperinflación, porque se manipula a través de medios de comunicación el valor de la moneda y eso desestabiliza cualquier economía y nosotros lo hemos visto. Así que habría que apuntar hacia un sistema, por eso les decía, no está acabada, pero el tema del valor de la moneda es importante. O sea, ¿cómo calculamos el valor de esa moneda? ¿Con respecto a qué? Hay propuestas, ahorita está avanzando lo del oro, incluso el petróleo, particularmente nosotros pensamos que el petróleo, a diferencia, y eso que nosotros tenemos mucho petróleo, pero a diferencia del oro, el petróleo es un activo, pero se transforma en energía. El oro tiene unas características particulares. Entonces, el oro, otros minerales que pudiesen sustentar el valor de las monedas. Un segundo aspecto es que no tiene que haber una sola moneda a nivel mundial de intercambio, de referencia y de reserva, que es lo que ha ocurrido con el dólar, sino más bien múltiples monedas de referencia y de reserva internacional. Múltiples monedas que se pueden ir creando incluso con estos bloques comerciales sustentadas en las canastas de monedas que conforman esos bloques comerciales, con esas monedas intercambiar con otros bloques o incluso de forma bilateral. No tiene por qué haber una moneda. Y en el momento en que hay varias monedas, también distintos sistemas de compensación de pago. No solo el SWIFT, que además es la gran alcabala financiera, sino puede haber distintos sistemas de compensación de pagos. No se justifica que a esta altura, con la tecnología, no pueda haber interconexión entre distintas monedas de referencia y reserva mundial, pero además interconectadas con distintos sistemas de compensación de pago, incluyendo los sistemas bilaterales. Otro aspecto que consideramos importante es que cualquier avance hacia un nuevo orden económico mundial debe implicar que cada país conserve su moneda. No es una propuesta como la del euro. El euro se crea en ese bloque, pero desaparecen las monedas nacionales y quien domina el euro o la economía dominante es la que se impone, la que establece condiciones. Y entonces eso implica, digamos, vulnerar la soberanía, incluso la independencia económica a través de la política monetaria de cada uno de los países. Los países deben mantener su moneda nacional como garantía de soberanía, de autodeterminación. Eso no significa que como países, miembros o no de bloques comerciales, formen parte de una canasta de monedas y de monedas, digamos, de intercambio. Pero las monedas nacionales deben permanecer. Y el otro aspecto es más institucional. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, se crearon en el 44 también con esta estructura, digamos, con estas decisiones y esta estructura financiera. Bueno, Estados Unidos tiene el mayor porcentaje en las cuotas accionarias, tiene poder de veto, pero en un mundo como el que veíamos en la primera lámina no se justifica que el Fondo Monetario a través de Estados Unidos pues terminen decidiendo lo que ocurre a nivel monetario, financiero, económico en general, ¿no? Entonces, o avanzar hacia la reforma de esos organismos, hacerlos democráticos, donde cada país tenga voz y tenga voto, o avanzar hacia instituciones que sean coherentes con ese nuevo sistema multipolar, con distintos bloques, con distintos sistemas de compensación. De hecho, los BRICS ya crearon el nuevo Banco de Desarrollo, por ejemplo, pero avanzar hacia una nueva institucionalidad no dominada, en este caso como es el caso del Fondo Monetario, el Banco Mundial, por la Reserva Federal. Bueno, finalmente, y ya cierro, estas propuestas o por lo menos estos aspectos que consideramos importantes considerar en lo que sería una propuesta de nuevo orden económico mundial, sabemos y está enmarcado en lo que es el mundo actual y el modo de producción actual, que es capitalista principalmente. Sin embargo, es un nuevo orden económico mundial coherente con un sistema multipolar, con un mundo multipolar que garantizaría o por lo menos dificultaría menos a los países soberanos avanzar hacia el modo de producción que elijan sus pueblos, ¿no? No como lo que ha venido ocurriendo, que cada vez que se alza una bandera de la revolución, de cambio de modo de producción,
avanzar hacia el socialismo, pues automáticamente se activan todos estos dispositivos de esa estructura financiera, de bloqueo SWIFT, etc. Entonces, bueno, un poco eso era lo que quería compartir y nuevamente agradecer la invitación y estoy a la orden para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Pascualina. Muy completa la presentación. Ahí hay algún comentario en el chat, si puedes andar mirándolo para luego comentar. Las preguntas pedimos que las vuelquen en el chat. Decirles a todas, a todos, y especialmente a Pascualina, que nos visita desde Venezuela, y a Jaime Stay, que nos visita desde México, que tenemos compañeras y compañeros presentes de Chile, de Brasil, de Colombia, de República Dominicana y de la Argentina, de varias provincias, de varias ciudades de provincias, en una participación más que interesante de esta presentación que se está transmitiendo en directo por YouTube. Así que, sin más, no sé, no lo veo a Jaime. Si Jaime está por ahí, que habilite micrófono y escuchamos a Jaime Stay. Bueno, creo que ya se escucha y se ve, ¿no? Perfecto. Ver no se ve, pero sí te escuchamos. No, sí. Tenemos a vos, no una presentación. Ah, no, claro. Digo, a mí. Perfecto, Bueno, adelante. a ver, bueno, en primer lugar también quiero, al igual que Pascualina, quiero empezar agradeciendo la posibilidad de participar en esta que yo diría que es una más de las varias actividades que ya hemos tenido con ustedes, en particular con el grupo y con la actividad académica que coordina Enrique Lorza. En mi caso, el tema, ahora voy a tratar de poner lo que me interesa. A ver, espero que ahí se esté viendo. Sí, Jaime, se ve perfecto. Bueno, el tema sobre el cual voy a exponer es sobre el comercio y la integración, intentando dar una mirada rápida a qué viene ocurriendo en esos dos ámbitos y desde luego asumiendo que tanto en lo que respecta al comportamiento del comercio como en general al comportamiento del sistema mundial, estamos atravesando por una crisis muy profunda. Una crisis muy profunda que, si bien tiene manifestaciones bastante agudas en el marco de la pandemia, y también en distintos sentidos se agrava en el año 2002 con el conflicto o con el escalamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania, o entre Rusia y la OTAN. Si bien ambas cosas son así, han profundizado un conjunto de tendencias y de procesos en un sentido negativo, pero esta situación de deterioro profundo, no solo de la economía, sino del conjunto del sistema mundial, se viene desenvolviendo desde antes. No se trata de hacer una historia larga, pero desde luego que en el ámbito más directamente económico, una referencia inmediata es la crisis del 2008, la crisis que estalló en el 2008, que intentó, por lo menos en sus principales causales de carácter financiero, intentó ser enfrentada a través del G20, pero que no cabe duda que ese deterioro que inicia en el 2008 no se detiene, a lo más se atenúa parcialmente en los años siguientes.
Por lo tanto, estamos ante una situación de crisis global, que es el contexto obligado de cualquier seguimiento que uno haga a alguno de los componentes de ese funcionamiento general, como es en este caso el comercio y la integración. Por lo tanto, ese es el punto de partida que interesa destacar. Dentro de ese deterioro global, el comercio internacional ha tenido comportamientos específicos que también apuntan claramente al deterioro. La gráfica que estoy mostrando es una gráfica de el crecimiento anual que viene teniendo el comercio y la producción mundial desde los años 80 en adelante. Por lo tanto, son cifras que abarcan, qué sé yo, 42 años. Y lo que interesa destacar es la situación que está presente durante todo este periodo. Espero que se vea el mouse, el ratón y la flecha. O sea, la idea es que desde el año 2008 en adelante hay una situación específica del comercio internacional de un nivel de deterioro que no se había visto en las décadas anteriores. En términos generales, lo característico, y eso se ve claramente en todo el primer periodo de la gráfica, desde el inicio, comienzo de los 80, hasta el estallido de la crisis de 2008-2009. Durante todo ese largo periodo, lo característico era un dinamismo del comercio bastante mayor al dinamismo de la producción mundial. Lo cual, sintetizándolo bastante, significaba que el comercio jugaba un papel de locomotora. Significaba que en buena medida lo que estaba presente era un proceso de multiplicación de los vínculos comerciales entre los distintos países, lo cual incluso servía de alivio en aquellas situaciones nacionales específicas en que había crisis económica. Una parte no pequeña de las crisis económicas de los distintos países eran atenuadas por un dinamismo que permanecía en el comercio internacional y que les permitía a esos países dirigir hacia el exterior aquella parte de la producción que el deterioro económico no permitía realizar internamente. Yo diría que este papel del comercio internacional, que en la gráfica aparece claramente en los 80, los 90 y los primeros años 2000, era un papel que el comercio venía jugando desde la posguerra, desde Bretton Woods, desde la puesta en marcha del GATT, etc. El comercio efectivamente tenía un comportamiento sumamente dinámico. ¿Ya? Había un claro proceso de internacionalización por la vía tanto de la venta al exterior de partes crecientes de la producción interna, como por la vía de comprar al exterior partes crecientes de todo aquello que se requería para el funcionamiento económico interno. A esta relación que estoy planteando se le llama comúnmente coeficiente de apertura. En realidad es coeficiente de apertura comercial. Cuánto de toda la producción se vincula con la compra y venta con el resto del mundo. Y ese coeficiente de apertura comercial venía creciendo de manera muy importante desde la posguerra hasta el estallido de la crisis del 2008, como tendencia general. En no pocos casos ese coeficiente aumentó al doble. O sea, si en los años 50, digamos, un 10, un 15% de la actividad económica interna estaba vinculada al comercio internacional, para el inicio de los años 2000, ese porcentaje había aumentado a un 30%, por ejemplo. Esa situación se acompañaba de un comportamiento cíclico del comercio internacional
que era más notorio que el comportamiento cíclico de la propia producción global. La idea básica es que cuando la producción global caía, crisis cíclica, normalmente el comercio caía más. Pero cuando la producción estaba en auge, cuando crecía, el comercio crecía más. Y el saldo neto era que el mayor crecimiento del comercio en etapas de bonanza económica global atenuaba, contrarrestaba por completo las mayores caídas en etapas de crisis, con el saldo neto de este incremento paulatino y permanente del llamado coeficiente de apertura comercial. Y con este papel, que ya mencionaba del comercio, de actuar como una suerte de locomotora, que daba cuenta de un proceso creciente de internacionalización por la vía de las relaciones comerciales. Esta situación es la que cambia desde el año 2008 en adelante. Si ustedes se fijan, desde el año 2008 en adelante, el crecimiento del comercio, que es la línea roja, no digamos sustancialmente mayor, sino en algunos casos no es mayor al crecimiento de la producción. Hay varios años en que el comercio crece menos que la producción y en los restantes años crece muy poco más, lo que marca una diferencia notoria con los periodos anteriores, en que incluso el comercio podía crecer al doble que la producción. Eso no ha ocurrido para nada durante los años transcurridos desde la crisis del 2008, excepto un año por ahí, ¿ya?, en que el crecimiento del comercio tiene que ver con la caída muy profunda que había tenido el año anterior. Estoy hablando de este pico de caída y del siguiente pico de crecimiento. En todo el resto del periodo, el comercio en buena medida ha perdido ese papel de locomotora de la economía mundial. Y lo que estoy diciendo es perfectamente válido, incluso antes de la pandemia y antes de la actual situación de guerra. O sea, lo primero que habría que destacar es que los problemas de desenvolvimiento, la falta de dinamismo del comercio internacional, no es un problema que aparezca en el 2020 como resultado de la pandemia, sino que ya se venía desenvolviendo desde antes. Eso levanta muchas interrogantes que no voy a abordar, que tienen que ver con qué está ocurriendo con el llamado proceso de globalización. Cualquiera que sea la definición que uno dé de ese proceso de globalización, ya sea que se centre únicamente en lo económico o abarque los demás componentes de la globalización, políticos, culturales, etc., cualquiera que sea la definición, no cabe duda que la internacionalización de la vida económica forma parte de esa definición. Y esa internacionalización de la vida económica tenía como un elemento muy importante a esta multiplicación de las relaciones comerciales, a este incremento de los grados de apertura y de las relaciones entre comercio y producción global de los distintos países. Eso en buena medida se ha frenado. Falta ver en una perspectiva hacia adelante si en unos cuantos años más diremos que se revirtió o que no se revirtió. Y por lo tanto dejo hasta ahí este tema de qué está ocurriendo con la globalización en un contexto de profundo deterioro de los volúmenes y de los valores del comercio internacional. Porque además habría que agregar otros elementos, tales como el comportamiento de la inversión extranjera, el comportamiento de los flujos de financiamiento, los flujos financieros, que no es el tema de mi exposición. Esta idea básica de un deterioro muy grande del comercio internacional, que insisto, forma parte de una crisis sistémica global, se expresa aquí en esta siguiente gráfica, que es una gráfica del Banco Mundial del año 2001, donde ellos comparan cómo
debería haberse comportado el comercio internacional de acuerdo a la tendencia histórica y cómo se ha comportado a partir de la caída y de la crisis del año 2008. La línea negra muestra cómo ha sido el comportamiento del comercio internacional. Y la distancia entre esa y la otra línea, lo que expresa es el grado en que el comercio dejó de funcionar como lo venía haciendo y, por lo tanto, el grado en que el comercio ha venido atravesando durante ya más de una década por este proceso de deterioro que estoy mencionando. Por lo tanto, se trata de una situación previa a los problemas más recientes del sistema mundial. Aquí, si bien aparece la cifra, la cifra llega hasta el 2009, por lo tanto llega hasta antes de la pandemia. ¿Ya? Y ese deterioro del comercio internacional, desde luego que ya se vio sustancialmente agravado en el contexto tanto de la pandemia como también de la situación actual de guerra entre Rusia y Ucrania. En lo que respecta a la pandemia, solo como recordatorio general, lo que ocurrió con el comercio, seguramente todos tuvimos oportunidad de leer o escuchar noticias que daban cuenta del freno en los flujos de comercio como resultado de la pandemia. Desde luego el freno en los flujos de comercio vinculado a los productos que tenían que ver con las estrategias para enfrentar la pandemia, ¿ya? Todos los productos de carácter sanitario. Seguramente todos recuerdan lo que ocurrió con las mascarillas, lo que ocurrió con los respiradores. La verdad es que en ese contexto la consigna del libre comercio fue dejada totalmente de lado. Y lo que hubo fue una multiplicación de medidas para asegurar en cada país el acceso a ese tipo de productos y frenar la posibilidad de exportación de ellos. Incluso llegó a haber ejemplos de mercancías en tránsito que paraban en algún país y que eran apropiados por el país correspondiente en la medida en que eran respiradores o cosas de ese tipo. No solo la pandemia golpeó duramente a el comercio internacional de productos de carácter sanitario, digamos, sino que golpeó al conjunto del comercio. ¿Ya? En buena medida la pandemia significó un fuerte freno a la circulación internacional de todo tipo de bienes, empezando por los bienes que tenían que ver con las políticas para enfrentar la situación de pandemia. Algo parecido ocurre con el conflicto de guerra entre Ucrania y Rusia. Aquí hay un cuadro que resume el peso relativo que tenían las exportaciones de Ucrania y de Rusia antes del estallido del conflicto. ¿Ya? Son cifras que corresponden al 2020, no las voy a revisar con detalle. Estamos hablando de petróleo, gas, fertilizante, aceite de girasol, trigo y maíz como cereales. En todos estos productos, Rusia, Ucrania o alguno de los dos son importantes exportadores y de eso dan cuenta las cifras. Qué sé yo, petróleo crudo 15% prácticamente Rusia, gas natural 17% Rusia, fertilizantes 13% o 14% casi si sumamos a Rusia y Ucrania, aceite de girasol casi 70% del total comerciado internacionalmente provenía de esos dos países. Y bueno, en lo que respecta a los cereales, particularmente en lo que respecta al trigo, en que entre Rusia y Ucrania eran responsables del 25% de la oferta internacional de trigo. Y bueno, todas estas producciones se han visto fuertemente golpeadas.
tanto la producción misma como, por supuesto, la circulación internacional, las exportaciones. No me voy a detener, pero es en base a eso que se han intentado llegar a acuerdos para tratar de facilitar la circulación, sobre todo de algunos cereales. Acuerdos que han tenido un éxito relativo. Por consiguiente, la primera idea general que me interesa transmitir es una situación de fuerte deterioro del comercio internacional, una situación de freno de ese comercio y, por cierto, la idea de que no es un problema que arranque hace 3 años, sino que venía desde antes. Elegí como punto de partida la crisis del 2008, porque efectivamente desde ahí ya se vuelve evidente que hay un cambio en el comportamiento del comercio y en el papel que juega el comercio internacional respecto del funcionamiento, tanto del conjunto de la economía internacional como en general del funcionamiento económico sistémico. Por lo tanto, esa es la primera idea general que me interesaba transmitir, un deterioro muy grande del comercio. La segunda idea, un deterioro extremo de las negociaciones multilaterales referidas al comercio. Las negociaciones multilaterales referidas al comercio son las negociaciones que se desarrollan en el contexto de la Organización Mundial de Comercio. La idea básica, en la que se expresa en la línea negra que está en este cuadro, es que la OMC está atravesando por una crisis muy profunda que arranca básicamente desde el año 99, desde la reunión ministerial de Seattle, que fue la tercera reunión ministerial de la OMC desde que ella se creó, ¿ya? Y que esa crisis dura hasta hoy. Sin mayor problema uno podría identificar componentes de esa crisis incluso desde antes de Seattle. En un momento diremos que uno de los temas que probablemente es el principal foco de conflicto que ha llevado a esa crisis de la OMC es el tema de los subsidios agrícolas. Y el tema de los subsidios agrícolas se transformó en un punto importante de conflicto desde el GATT, ¿ya? Desde la ronda Uruguay del GATT. Y la ronda Uruguay del GATT se desarrolló entre el año 86 y el año 94. Cuando terminó esa ronda, terminó con la creación de la OMC, y ya en esa ronda Uruguay del GATT había diferencias sustanciales respecto de este tema agrícola, y en particular de los conflictos, de los subsidios, de los cuantiosos subsidios que los países desarrollados otorgan a sus productores agrícolas. Por lo tanto, en lo que respecta a la Organización Mundial de Comercio, y por lo tanto en lo que se refiere a el ámbito de las negociaciones comerciales de carácter multilateral, hay una situación de crisis evidente. Lo que puede resumir un poco de manera muy sintética esa crisis es lo siguiente. En diciembre del 2008 se logró con bastante dificultad echar a andar una ronda de negociaciones de la OMC. Seguramente saben que tanto el GATT como la OMC funcionan sobre la base de rondas. El GATT tuvo una serie de rondas, en cada ronda se definía un temario y en esa ronda se iba abordando el temario y se iba resolviendo, llegando a acuerdos sobre el temario. En el caso de la OMC, la primera ronda que se echa a andar desde que se creó la OMC al comienzo del año 95, se echó a andar en Doha, en diciembre del año 2001. Se echó a andar a pesar de que ya eran evidentes los conflictos. Hace un momento dije que el arranque de la crisis de la OMC puede ubicarse
2 años antes del 2001, en el año 99, a pesar de que ya había conflictos serios, evidentes, desde el año 99, se logró echar a andar la ronda de Doha en el año 2001, con una mezcla, diría yo, de palo y zanahoria. El palo era la amenaza de que el que no apoyaba el inicio de una ronda le estaba haciendo el juego al terrorismo. Y por supuesto que decir que alguien le hacía el juego al terrorismo 2 meses después de las Torres Gemelas no era cualquier cosa. Y la zanahoria consistió en la promesa del desarrollo, en la promesa de que en esta ronda de Doha se iban a atender principalmente, de manera prioritaria, los problemas que atravesaban los países en desarrollo frente al comercio internacional. El hecho de que cuando se crea la OMC, se crea con un nivel de ambición muy amplio, se crea con un conjunto muy grande de acuerdos, alrededor de 39 acuerdos, la mayor parte de ellos comprometiendo actividades, políticas y estrategias de los países atrasados en términos de que abrieran sus economías. Eso ya era evidente como conflicto en Seattle. Por cierto, para los que no lo recuerdan, la reunión de Seattle de la OMC, la tercera reunión ministerial, fue un fracaso absoluto. Fue un fracaso absoluto dentro de la reunión. No se logró llegar ni siquiera a una declaración final, que es el mínimo que normalmente sale de estas reuniones. Y la reunión se desenvolvió rodeada por las protestas. Varias decenas de miles de personas protestaban en la parte de afuera del lugar donde se hacía la reunión de Seattle. A pesar de todo eso, se logra echar a andar la ronda de Doha, en parte por la amenaza de que pudieran ser tildados de juego al terrorismo aquellos que se opusieran al arranque de la negociación, y en parte con la promesa de que los problemas que estaba generando para los países atrasados el funcionamiento y los compromisos de la OMC se iban a arreglar. Esta promesa llegó al extremo de que se le llegó a llamar a la ronda de Doha la ronda del desarrollo. Por supuesto, si uno hace un balance, el desarrollo no ha jugado ningún papel relevante a lo largo de la ronda. Y lo que resume el grado de problemas de la OMC es que cuando se echa a andar la ronda de Doha se dice que la negociación iba a terminar en el año 2005. Iba a durar 4 años. Estamos en el 2023, estamos a 22 años de que se echó a andar la ronda y nadie sabe qué va a pasar con esa ronda, porque no se ha logrado llegar a acuerdos en los temas que son mayor motivo de conflicto. No voy a hacer un recuento de las distintas etapas por las cuales ha atravesado esa crisis de la OMC, que uno puede más o menos hacerle un seguimiento a través de las reuniones ministeriales, que es lo que aparece en este cuadro sinóptico. Entre la ronda de Doha, más bien entre la reunión ministerial de Doha, donde se echó a andar la ronda, y el momento actual, ha habido, qué sé yo, 7, 8 reuniones ministeriales, y el balance, por más que en algunas de ellas se diga que finalmente se logró destrabar tal o cual aspecto de la negociación, el balance es simplemente negativo. La OMC está en crisis, y en una crisis muy profunda. También, al igual que lo decía respecto del comportamiento del comercio, en este caso respecto de las negociaciones multilaterales, el deterioro se acentúa en el marco de la pandemia, se acentúa en el escenario actual, pero la crisis de las negociaciones venía desde mucho antes. ¿Ya? Un antecedente inmediato, antes de la pandemia,
es la guerra comercial de Estados Unidos con China. Y en general, las posturas de la administración Trump frente a la OMC, de rechazo prácticamente total a la OMC y de pasar a llevar a través de esa guerra comercial los compromisos que supuestamente tienen los países respecto de la aplicación de aranceles, de otras medidas no arancelarias, etc. Por consiguiente, tanto en lo que respecta al comportamiento del comercio como en relación a las negociaciones comerciales, la situación yo diría que es de crisis, de deterioro profundo. Aquí hay una lista mínima de los principales temas de conflicto dentro de la OMC, encabezado por los subsidios agrícolas. No da el tiempo para ir revisando o haciendo una pequeña historia de cada uno de estos temas. Pero en cada uno de ellos hay una falta profunda de acuerdos. En varios de ellos hay compromisos no cumplidos que tienen que ver con determinadas facilidades hacia los países atrasados. Estoy subrayando con negrita propiedad intelectual porque es uno de los temas recientes de la OMC en que ha habido mayor discusión, porque se relaciona con las vacunas. Hubo una demora muy grande de la OMC para llegar a algún tipo de acuerdo respecto de las vacunas. Se llegó finalmente a un acuerdo de relajar en alguna medida las patentes para las vacunas, pero distintos organismos han denunciado que ese acuerdo es claramente insuficiente, además de atrasado. Bueno, y así están los demás temas. Los subsidios que los países desarrollados otorgan a sus productores agrícolas, todo el tema de propiedad intelectual, el intento que hay de los países desarrollados para que todas las compras gubernamentales se abran al libre comercio, los intentos que hay para generalizar la apertura en el comercio de servicios, los intentos que hay para liberalizar todo lo que no es comercio agrícola, que es lo que llaman NAMA, ¿ya? Y los graves problemas que hay en el mecanismo de solución de controversias de la OMC. Así muy rápidamente, ese mecanismo establece que hay un órgano de apelación al cual apelan los países, pueden apelar los países una vez que hay un fallo de primera instancia de alguna disputa comercial. El órgano de apelación está congelado desde hace más de 2, tal vez 3 años. Existe con un número menor del mínimo de miembros que se requiere para que funcione. Ha habido un rechazo sistemático de Estados Unidos a ir reemplazando a los miembros cuyo periodo acaba y por lo tanto el órgano no funciona, lo cual tiene prácticamente detenido todo el mecanismo de solución de controversias, que es una parte importante de las negociaciones multilaterales y respecto del cual, por cierto, la propia OMC se ufanaba de que era de lo que mejor funcionaba, cosa que uno podría discutir con cierto detalle. A esos temas que son los que tienen empantanadas las negociaciones comerciales multilaterales, agrego 2 que llamo temas transversales. Transversales en el sentido de que atraviesan la totalidad de las negociaciones de la OMC y que atraviesan los distintos temas de conflicto que están en la parte de arriba de esta diapositiva. Por un lado, lo que se refiere al desarrollo y al trato especial y diferenciado, el TED, que se supone que reciben los países atrasados dentro de la OMC. En alguna medida, lo que se conoce como los países menos adelantados, que es una parte relativamente pequeña del total de países atrasados, esos países han recibido algunas concesiones en la negociación de la OMC. Todos los demás países atrasados,
todos los demás significa alrededor de 120 países, no han recibido concesión ninguna, ¿ya? Y más bien el criterio que se ha impuesto en las negociaciones de la OMC es un trato entre iguales, por más desiguales que son los países que negocian, ¿ya? No ha habido un criterio general de preferencialidad, que es no solo lo que exigen los países atrasados, sino lo que está establecido desde el GATT y desde los inicios del GATT, ya desde los años 60, el GATT estableció que los países de menor desarrollo tenían derecho a un trato distinto. Ese trato no se ha cumplido, y menos aún se ha cumplido en la actual ronda de negociaciones de la OMC. Y el otro tema transversal es toma de decisiones, ¿ya? Hay un reclamo permanente de que la toma de decisiones de la OMC, en definitiva, queda en manos de un pequeño grupo de países. Formalmente la OMC, a diferencia del Fondo Monetario, del Banco Mundial, en la OMC cada país es un voto, ¿ya? Pero en la práctica lo que hay es que las decisiones se toman entre un pequeño grupo de países que después le trasladan al resto de esa decisión, empujando a que se apruebe propiamente en la asamblea de la OMC. A ese mecanismo lo llaman la sala verde, ¿ya? En alguna época la sala del director de la OMC era de color verde. Y en esa sala se reunían 4, 5, 6 países, tomaban las decisiones importantes y las trasladaban, las imponían al resto de los países. El hecho de que en los últimos 10, 15 años en esa sala verde de repente participe la India o participe en algunos casos Brasil, no cambia para nada el fondo del problema. Un órgano que por definición debería tomar las decisiones con base en el acuerdo de la totalidad de sus miembros, lo que hace es crear un mecanismo en que esas decisiones se toman por un pequeñísimo grupo de países y, por supuesto, con base en los intereses y las prioridades que esos países definen. Eso es en lo que respecta a el funcionamiento del comercio y de las negociaciones comerciales multilaterales. El siguiente punto, en que voy a ser bastante más breve, se refiere a qué está ocurriendo en el periodo reciente con los distintos procesos de integración. Partiendo de la base que en general la situación de deterioro que hay en el sistema mundial y en las relaciones económicas internacionales, ¿ya?, marca un contexto diferente en el que se desenvuelven los procesos de integración. De eso se ha venido escribiendo algo, ha habido varias discusiones, como la situación actual, y yo diría, insisto, desde el 2008 en adelante, implica en buena medida una fractura de una buena parte de las relaciones comerciales que hay a nivel global. Esa fractura es muy evidente en el marco de la pandemia, ¿ya? Hay un quiebre de las llamadas cadenas de valor y hay una redefinición de esas cadenas de valor, ¿ya? Para muchos eso formaría parte de la posible desglobalización y que en alguna medida significa que pierde atractivo el desarrollar estrategias geográficamente globales. Las situaciones y los problemas por los que se ha atravesado dejan de manifiesto que no es lo mismo extender la producción y tener vínculos comerciales con el vecino que con alguien que está a 10.000 kilómetros. Se discute mucho, por ejemplo, hoy en México, qué tanto se puede ver beneficiada la economía mexicana por el hecho de que Estados Unidos esté trayendo hacia la región empresas y fábricas que estaban instaladas en cualquier lugar del mundo, por ejemplo.
Esto desde luego que va a tener un impacto sobre los procesos de negociación, sobre el funcionamiento de los distintos acuerdos de integración. Pero ese impacto va a ser diferenciado. Por ejemplo, yo no he leído información ni he podido construirla, pero sería muy interesante qué está pasando con los megabloques. No sé si recuerdan que en general una tendencia más o menos reciente era la formación de grandes bloques, ¿ya? Con participación de 30, 40, 50 países, que estaban ubicados a lo largo del planeta. Probablemente los megabloques se están viendo particularmente golpeados, con esta idea de que la lejanía sí importa, por decirlo de algún modo. En este cuadro lo que muestro es el comportamiento del comercio de algunos de los bloques que no son de América Latina, la Unión Africana, la ASEAN, en realidad es la ASEAN más 3, ¿ya? China, Japón y Corea, además de la ASEAN, el área del euro y el NAFTA, donde participa México, Estados Unidos y Canadá. En términos muy gruesos hay en algunos casos un deterioro, ¿ya? Un caso notorio es el caso esta de aquí, ¿ya? Me equivoqué, ahí. Esta tendencia al menor peso del comercio intraesquema. Las cifras son de cuánto de todo lo que comercian los países de un bloque lo comercian entre ellos. Eso es lo que da los porcentajes que aparecen aquí, ¿ya? Entonces yo diría que hasta ahora hay una situación diferente según de qué esquemas, según de qué bloques y según la extensión de los bloques desde el punto de vista territorial. Y esta es la situación para América Latina, que desgraciadamente es de manera mucho más clara de deterioro de los vínculos comerciales entre los países de la región. Las barras muestran cuánto de todo lo que comercia la región lo comercia en el interior de ella. Cuánto de todo lo que venden los países de la región se lo venden entre ellos. Y bueno, casi sobra lo que uno pueda decir de cómo ha ido disminuyendo la importancia relativa del comercio intrarregional para el conjunto de América Latina y para la mayor parte de los esquemas. No hay tiempo para desarrollarlo, pero una excepción, que en general, cuando uno hace un balance de los procesos latinoamericanos de integración, siempre hay que trabajarla por separado, por su relativo buen comportamiento en lo que respecta a los vínculos comerciales, y también en este caso es el mercado común centroamericano, que históricamente ha tenido mayores niveles de vinculación comercial que el ALADI, que el CARICOM, que la Comunidad Andina, que el Mercosur, incluso que los esquemas creados de manera más reciente en este siglo. O sea, UNASUR, ALBA y incluso CELAC en alguna medida. Termino con lo siguiente, que se refiere a los procesos de integración en América Latina. Dos ideas básicas. Primera, el balance que uno tiene que hacer de qué ha venido ocurriendo con la integración latinoamericana en los últimos 10 años, 12 años, 13 años, es obligadamente negativo. ¿Ya? Obligadamente negativo como balance final, distinguiendo un periodo que dura hasta el año 2013-2014, en que la integración regional logró adquirir un impulso en algunos sentidos importantes, fundamentalmente sobre la base de la creación de nuevos mecanismos. Estoy hablando de el ALBA-TCP, de la UNASUR y de la CELAC, ¿ya? Con sus diferencias entre ellos, con mayor o menor énfasis en los aspectos económicos de la integración, en términos generales, en los tres casos, con un énfasis importante y muy saludable en los aspectos no económicos, en los aspectos políticos, culturales, etc.
e incluso dentro de lo económico con un énfasis también muy positivo en lo no comercial. La integración latinoamericana tiene una larga historia de ser solo mayor comercio. Y eso en parte no era tan así con estos esquemas alternativos que se generaron en los primeros 10 años, digamos, 12 años del presente siglo. Esa situación cambió radicalmente, yo diría desde el 2013, 2012 en adelante. Si hubiera que mencionar hechos, el fin del boom de los productos primarios, boom del cual la región salió claramente favorecida en distintos sentidos, y la muerte de Hugo Chávez. Creo que son los dos hechos que marcan un quiebre en lo que era una tendencia claramente ascendente de esos esquemas alternativos de integración. En términos muy concretos, yo diría que ese deterioro de la integración regional en términos generales, y en particular de los esquemas alternativos de integración, ese deterioro en buena medida todavía continúa. Pero creo que hay perspectivas positivas al respecto. Creo que los recientes cambios de gobierno, estoy pensando particularmente en Brasil y en Colombia, aunque un poco más atrás en México, etc. Creo que esos cambios de gobierno dan pie y deberían llevar a una recuperación del esfuerzo integrador latinoamericano. Y creo que al respecto los retos son mayúsculos. La situación de crisis mundial en todos los sentidos y algunas de las grandes tendencias que están presentes a nivel global, estoy pensando en la transición energética y en la multiplicación de importancia de aquellos minerales que son estratégicos para esa transición. Desde luego el litio, pero no solo el litio, níquel, cobre, etc. Probablemente están hablando de un nuevo boom de productos primarios, de precio de los productos primarios, y en ese contexto, si es que llega a desarrollarse, no cabe duda que la integración latinoamericana y la definición de estrategias y políticas conjuntas se vuelve un imperativo todavía mayor de lo que históricamente ha sido. Por lo tanto, en lo que respecta a la integración regional, creo que la situación que hoy se vive no es la mejor, pero creo también que hay en parte condiciones y en parte obligaciones que apuntan a que debería haber un esfuerzo integrador sustancialmente multiplicado. No solo multiplicado respecto del deterioro que arranca en el 2012-2013, sino incluso, diría yo, multiplicado respecto de lo que fueron los mejores años de esta integración alternativa. Termino diciendo que en lo que respecta específicamente a la integración, aún falta un esfuerzo importante por hacer un balance de esa integración alternativa y que ese esfuerzo se vuelve todavía más necesario a la luz de las condiciones que podrían generarse para avanzar en los años siguientes en una integración que recupere niveles importantes de autonomía, tal como se pretendió con la integración alternativa a la que me he estado refiriendo. Entonces, bueno, creo que ahí hay todo un reto que deberíamos enfrentar como cientistas sociales, digamos, y que es un reto urgente. Estamos frente a un mundo que está cambiando de manera muy profunda, frente a problemas que son enormes, y no cabe duda que ante esos cambios y esos problemas, la región debería ser capaz de actuar como tal, de actuar en términos de una definición común, en algunos sentidos de su propio funcionamiento interno y en otros sentidos de definición común frente al resto del mundo. Sería eso. Bueno, muchas gracias, Jaime.
Avisamos a todos los que están presentes que también, además de los países hermanos que mencionamos, hay compañeros presentes del Salvador, así que tenemos una participación más que interesante por origen de sus países y de todo el país de la Argentina. Tenemos muy poquito tiempo, apenas 10 minutos, vamos a dividir el tiempo entre ambos dos, quizás un poquito más para Pascualina. Jaime, si podés ir mirando algunos comentarios ahí en el chat mientras Pascualina responde. Yo muy brevemente, Pascualina, me animo a consultarte sobre el planteo que vos hiciste. Hay un debate en América Latina ante la creciente presencia de China y la preocupación de Estados Unidos por la presencia de China en América Latina. ¿Qué tendría de distinto China a Estados Unidos en el marco del desarrollo capitalista que vos mencionás? Y Jaime, planteaste como interrogante qué pasa con la mundialización en este tiempo, como este módulo es economía mundial, una visión desde América Latina y el Caribe, y algo señalaste al respecto. Bueno, ¿cuál es tu parecer sobre la visión de América Latina ante la nueva situación? Insistimos que tenemos escasos minutos, les pedimos disculpas, pero todas las compañeras y compañeros van a poder ver la presentación luego, así que brevemente los habilitamos para que Pascualina y Jaime puedan hacer algún comentario general. Pascualina, adelante. Una pregunta práctica, ¿cómo le hago para leer el chat? Tenés abajo a la derecha el chat. Abajo a la derecha de tu pantalla tenés 4 imágenes, una que aparece un diálogo. Ya, sí. Ahí podés leer, abrís eso y tenés el chat. Bueno. De acuerdo. Adelante, Pascualina. Sí, bueno, rápidamente hay una pregunta relacionada con la dolarización en Venezuela en el chat, y allí debemos decir, bueno, es una dolarización de facto, de hecho no es una dolarización que ha sido decretada ni mucho menos por el gobierno, pero sí efectivamente una incursión del dólar en todas las transacciones a lo interno del país. Las causas que preguntan aquí, las consecuencias. Bueno, la causa, digamos, originaria, determinante, el inicio de la guerra económica en Venezuela con distintas armas, pero una de ellas, además del bloqueo y otras más, ha sido, porque continúa, es la manipulación del tipo de cambio del bolívar con respecto al dólar. Por eso hacía tanto énfasis en la presentación con el tema de la manipulación de los tipos de cambio. Ha habido una depreciación importante del bolívar desde el 2012 hasta acá. Estamos hablando de 30 billones % de depreciación. No es cualquier cifra. Antes dábamos 8 bolívares por dólar, bolívares fuertes. Ahorita damos 2.5 billones de bolívares fuertes por dólar. O sea, una cifra impresionante. Pero es una depreciación que ha sido inducida por el ataque al bolívar en el marco de esa guerra económica, incluso ya confesado por voceros de Estados Unidos, ¿no? Eso por una parte. Eso, por supuesto, ha implicado una desestabilización tremenda en la economía por la vía de ese tipo de cambio, pero por otra parte también las políticas que han buscado dar respuesta a ese ataque al bolívar y a esa depreciación, y las políticas, entre otras, ha sido la de suprimir la cantidad de bolívares, con la creencia de que el proceso hiperinflacionario que hemos vivido en Venezuela, que es consecuencia de esa depreciación del bolívar, más bien fue la creencia por parte del Banco Central, que fue más bien por un aumento de la cantidad de dinero, de liquidez monetaria. Y lo que ha hecho es suprimir los bolívares, y en ese proceso la cantidad de bolívares que queda en la economía es mínima, lo que ha dado espacio al dólar para las transacciones. ¿Cuál es el problema con el dólar? Además de que no es nuestra moneda, digamos, oficial. Bueno, las grandes desigualdades. Si bien las transacciones se realizan prácticamente ahora, incluso los precios de referencia se colocan en los establecimientos en dólares, por eso digo, es una dolarización de hecho,
Bueno, el ingreso en dólares por parte de toda la población, sobre todo la clase obrera, no se corresponde con los niveles de precio. Entonces, esa política de disminución de la cantidad de dinero, pensando que esa ha sido la causa de la hiperinflación, acompañada de congelación de salarios en el marco de una hiperinflación y en el marco de esa dolarización, pues ha generado, digamos, un deterioro del poder adquisitivo e incluso del desempeño de la administración pública. Eso a grandes rasgos, sé que no tengo mucho tiempo, pero un poquito para comentar lo que ha estado ocurriendo. Y con respecto a la pregunta de Julio, ¿qué habría de diferencia entre China y Estados Unidos entrando a nuestra región? Bueno, está entrando en el marco de digamos, en el marco de las inversiones, del comercio. No habría ninguna diferencia si se impone, por ejemplo, como país que además allí tendríamos que dar todo un debate si su sistema es capitalista o no, pero no habría ninguna diferencia si se impone en el marco de las relaciones comerciales y de inversión. Sinceramente no creo que habría ningún problema, ninguna diferencia. Depende, yo pienso, de nuestros países y cómo actuamos en función de esa entrada de China. Si nosotros permitimos que entre de la misma forma, con las mismas condiciones, imposiciones, que lo ha hecho Estados Unidos, pues no hay ninguna diferencia. Si lo hacemos en el marco de la cooperación, de la soberanía, del respeto, de la no imposición de modelos, de modos de producción, de condiciones comerciales, allí pudiese haber una diferencia. Y eso lo amarro con la propuesta. O sea, más allá de que China se está vislumbrando como esa potencia económica por sus niveles de producción y comerciales y esas alianzas con otros países, el mundo tiene que avanzar más allá de China. O sea, ese sistema económico tiene que ir más allá de China. O sea, no hacemos nada pasando de Estados Unidos a un sistema dominado por uno o pocos países, en este caso de Oriente. Por eso la necesidad de, digamos, hacerlo más democrático, de verdad multipolar, y la de verdad multipolar pasa por ese sistema monetario con distintas monedas, con distintos mecanismos de compensación de pago. Esa es mi visión, Julio, de lo que pienso pudiese estar ocurriendo. Muchas gracias, Pascualina. Jaime, no sé si estás ahí. Yo te pasé por WhatsApp los comentarios mientras hablabas. No sé si lo pudiste leer. Pero sí, bueno, tu cierre. Estamos pasados de tiempo, pero ya, te escuchamos. Sí, solo un par de minutos. Lo leí en el chat, digamos, los que se refieren al tema que yo abordé. Así de manera muy telegráfica. Preguntan qué pasará con el futuro de la OMC. Yo creo que una gran interrogante. No hay que descartar la posibilidad de que la OMC logre volver a funcionar sobre las mismas bases, que es lo peor que podría ocurrir, a pesar de los grandes problemas que enfrenta. Ya hay muchos países diciendo cerremos la ronda actual, la ronda de Doha, reconozcamos que no pudimos llegar a acuerdo y abramos una nueva ronda. Y en esa nueva ronda van a volver a aparecer las exigencias de mayor liberalización hacia los países atrasados por parte de los desarrollados. No digo que eso vaya a ocurrir a fuerza, pero no hay ninguna seguridad de que se pueda cambiar la forma de funcionamiento de la OMC, los principios sobre los cuales se ha basado su funcionamiento, que es lo que debería ocurrir en definitiva. Segundo, las maquilas. Si las maquilas son más o menos lo mismo de las cadenas de valor. No, yo diría que habría que distinguirlas. Por supuesto, cuando surgió la idea de cadenas de valor, inmediatamente hubo una concepción idílica de que eso significaba poder integrarse de la mejor manera a los procesos de producción global. Ya hay bastantes estudios de que las cadenas de valor en que participan países atrasados lo hacen de manera absolutamente subordinada. Y efectivamente en esos países lo que hay es una actividad centrada en la baratura de la fuerza de trabajo o en la disponibilidad de recursos naturales. Y ninguna de las dos cosas se puede calificar como una inserción ni medianamente ventajosa
a esas cadenas. Sobre las cadenas agrego de que el momento actual también debería llevarnos a pensar en cadenas regionales de valor, pero regionales no pensando con Estados Unidos, etcétera, sino en la región latinoamericana. Hubo esfuerzos en ese sentido, en parte, durante la integración alternativa, que en buena medida no cuajaron. Y los otros dos comentarios, muy rápidos. Efectivamente, creo que la integración arroja un balance claramente negativo desde los primeros esquemas de los años 50 del siglo pasado hasta hoy. A pesar de lo cual yo haría diferencias. Creo que hay muchas cosas que recuperar y que fueron valiosas de esta llamada o que yo llamo integración alternativa. Hubo muchos problemas, hubo muchos frenos, muchas cosas no se lograron, pero creo que una buena parte de los principios en los cuales se apoyó esa integración constituían una ruptura de lo que había venido ocurriendo. Y lo que había venido ocurriendo era lo que se llamaba el regionalismo abierto. Y sí, tenemos muchos elementos que nos unen como región, lo cual resulta claramente paradójico con lo poco que hemos logrado integrarnos. Creo que ahí hay una gran deuda de parte de los gobiernos, de los sectores que dominan el funcionamiento de nuestras sociedades, que nunca le han apostado seriamente a la integración regional. Y que en buena medida muchos de esos sectores no le van a apostar como decisión propia. Creo que la integración regional, si se logra, no va a provenir de los sectores que dominan el funcionamiento económico. Tiene que provenir desde abajo. Y para eso habría todo un trabajo por hacer todavía. Y ya. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Pascualina. Hago mío, nuestros, junto con Enrique, los elogios que, si tienen tiempo, pueden ver ahí en el chat. Una clase muy útil para nuestro módulo tercero de la especialización, que trata sobre la economía mundial, una mirada desde nuestra América. Y esto último que señala Jaime, de la construcción desde abajo, y la conclusión final de Pascualina, de que depende de América Latina, de que los vínculos con otros países, especialmente China, tiene que ver con las decisiones soberanas de nuestra América. Así que muchísimas gracias a todos, a todes, por estar aquí en esta reunión. En un día feriado en la Argentina hemos tenido la mayor participación de la especialización, quizás sea por eso. Así que muchas gracias por estar ahí y muchísimas gracias a nuestros compañeros Pascualina Curcio de Venezuela, Jaime Estaide de México. Agradecidos a todos. Esto va a estar en la página, se los vamos a mandar a todos. Ahí nos pedían para repasarla con detenimiento. No hay problema. Y el viernes que viene, a la hora habitual, nos encontramos para continuar debatiendo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Hasta luego.